Parte de los temas de política se cruzan con la religión. Fíjense, hoy estábamos hablando, abrimos el programa con las declaraciones de Milei ayer en homenaje al Rebbe de Lubavitch. Un Milei que se lo ve mucho más cómodo con la ortodoxia judía y con las partes de las religiones que se unen a que consideran que ganar plata y ganar mucha plata es un don divino. Y se lo ve muy incómodo cuando tiene que hablar o discutir con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, por lo menos en la última encíclica del Papa, dice hay que regular la inteligencia artificial, algo que Milei rápidamente salió a decir, nosotros no vamos a regular la inteligencia artificial, es más, vamos a proponer, como discutíamos recién con Maximiliano Firman, unas estrambóticas sociedades donde no va a haber responsables humanos, van a ser sociedades operadas por robots y por inteligencias artificiales. Y por otro lado, bueno, la discusión de siempre sobre la justicia social, algo que incomoda mucho al gobierno, que sin embargo hay que decir que festejaron y el canciller Pablo Quino dice, bueno, vamos a tener la buena noticia de que venga el Papa en noviembre. Para todas estas cosas que nosotros tocamos de oído, le dije a Patricia Carini, que ha trabajado mucho en el ámbito de la Secretaría de Culto, que nos venga a charlar un poquito, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la relación real del gobierno con la Iglesia hoy? ¿Por dónde pasa? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola. Bueno, la relación es una relación todavía tirante entre la Iglesia Católica, las autoridades de la Iglesia Católica y el gobierno. De hecho, hay un detalle muy importante y es que la nueva conducción de la Iglesia, que lleva adelante Monseñor Colombo y Monseñor Rossi, no fueron recibidos por el presidente de la Nación. ¿Lo recibieron? Claro, porque... Claro. ¿Qué hizo Quirno? Digamos, con muy buen tino, junto con la ministra Petovelo y el secretario de Culto Caulo. 2 veces se reunieron con la nueva conducción. Pero Milei no. Pero Milei no, y el presidente no recibió la nueva conducción para la salutación de Navidad. Una pregunta así viste que es una frase que nosotros decimos siempre, que no tenés por qué conocer, que nosotros los chimentos no nos gustan. Sí. Pero Milei, ¿es católico o va camino a convertirse al judaísmo? Él dice que es judío, ¿verdad? Mucha bola a la Iglesia Católica no le da, por cierto. No es que yo quiera me quiera meter en estos detalles escabrosos, pero ¿circuncidarán, pobre hombre? ¿Qué? Y no está mal la pregunta, ya a esta altura. No sé, igual de grande. Si vos de adulto te querés. Bueno, depende si quiere convertirse realmente, claro, o si es una puesta en escena. Ajá. Lo concreto es que un sector de la comunidad judía es muy cercana al presidente de la Nación. Sí, los Lubavitch, el Jabal Lubavitch. Sí, no solamente eso, sino la conducción de la DAIA y de la AMIA también tienen una relación privilegiada con el gobierno nacional, relación privilegiada que no tienen el resto de las confesiones, incluida la Iglesia Católica. Claro, que son esos herejes que hablan de justicia social. Imagínate lo bien que le van a caer al gobierno. Recordemos, ¿no?, que la Rossi, por ejemplo, yo conozco a Monseñor Rossi, lo crucé en el Vaticano, en el velorio del Papa Francisco, compartió cuarto con el Papa Francisco. Recordemos, Monseñor Rossi es el arzobispo de Córdoba, segundo es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, un hombre absolutamente francisquista. Claro. Absolutamente francisquista, que dicen destinado a grandes cosas en el Vaticano en el futuro con el nuevo Papa León XIV. Bueno, entonces por eso digo, además son francisquistas, entonces claro, al presidente le deben caer mal, por eso no lo recibe. ¿Cuál sería el debate entre ellos? Hay una cosa muy interesante que ha pasado en los últimos tiempos que el gobierno trata de subsanar con el canciller Quirno. No se sabe todavía si por indicación de Karina Milei, y es que se acerque a la Iglesia Católica. Por eso ha invitado a las autoridades de la Conferencia Episcopal 2 veces. Una vez a su despacho en el piso 13 de la Cancillería y la segunda vez al Palacio San Martín, en una puesta en escena horrorosa porque parecía que estaban todos enfilados en un salón mal iluminado. Pero ¿por qué esto? Porque Quirno sostiene, dicen que el Papa va a confirmar un viaje a la Argentina. Bueno, de hecho, fue ese tuit misterioso que dijo vamos a tener una buena noticia para todos los argentinos cuando el Papa venga a Uruguay. Lindo tirón de orejas se ligó también la anunciatura apostólica, porque vos no podés, digamos, hay una cosa muy...
la iglesia es muy prolija para anunciar los viajes de los papas. El Papa Francisco, cada vez que viajaba, un viaje se anunciaba con 6 meses de anticipación. En el caso de León XIV se están anunciando los viajes con 4 meses de anticipación. Pero eso requiere una vía diplomática muy prolija. Porque el Vaticano en definitiva es un Estado y tiene sus propios mecanismos diplomáticos. Y además tiene una escuela diplomática milenaria. La mejor, claro. Entonces vos no podés anunciar alegremente, como si fuese, te voy a dar un chocolate, voy a ir a la... Te voy a tu casa a comer una pizza. Claro, y decir, yo les voy a dar a los argentinos una gran noticia, viaja al Papa. No cayó bien esto, no cayó para nada bien. De hecho, lo mismo le ocurrió a la autoridad eclesiástica uruguaya. Claro, que tuvieron que sacar un comunicado diciendo estamos viendo negociaciones, un comunicado muy aterciopelado, pero no confirmando nada. Exactamente, Rolando. Tuvieron que retroceder, decir, mira, nosotros no nos gustan las desprolijidades. Esto va de Estado a Estado, cuando se confirma lo hacemos por canales oficiales, y si tienen canales extraoficiales, son canales más prolijos que agitar una banderita de Quirno. No, y atribuírselo. Ahora, por otro lado, ¿por qué si dicen que el canal de diálogo de la Iglesia Católica es con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, cuando es la responsable de algo que le duele profundamente a la Iglesia Católica hoy, que es el no reparto de alimentos a los comedores? Porque cuando se reunió la anterior conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, el presidente estaba acompañado por Sandra Petovelo y no hubo interlocución en ese momento el secretario de culto, que lo dejaron a un costado, sino que la interlocución se la dio a Sandra Petovelo. Para decir lo que nosotros... Perdón, ¿y el secretario de culto para qué le pagamos? Sería curioso, ¿no? Si no es el interlocutor, el principal culto argentino. Este gobierno tiene un manejo bastante particular de lo que son estas relaciones. Creo que un poco por intención de disrupción de gusto y otro poco por ignorancia también. Y porque hay que ver si el secretario de culto tiene volumen político o no. Uh-huh. O sea, si alguien le atiende el teléfono. Claro, si le atienden el teléfono todos, pocos, algunos, es complicado. Pero en ese momento el presidente eligió a Sandra Petovelo y le dijo, hablen con ella. A partir de ahí se instaló como que la ministra llevaba, digamos, sobre sí esta relación. Que una parte tienen razón, porque la plata que le da Cáritas se la da el Ministerio de Desarrollo. Uh-huh. ¿Existen aportes del Estado Nacional a Cáritas todavía? No en forma directa. Cáritas tiene sus campañas personales. De hecho, fue el domingo justamente, que coincidió Exacto. con el velorio del Indio, pero... Él está muy preocupado. Incluso una de las cosas que dijeron los obispos que salieron a convocar a la colecta anual de Cáritas fue gente que antes nos donaba y nos viene a pedir. Es exactamente así. Me pareció una frase que es una postal de estos tiempos. Sí, exactamente. Exactamente. Hay muchísima preocupación. La colecta fue mala. Es decir, no tienen los números finos, pero en general son 2 días de un fin de semana que se dedican a hacer mucha difusión, mucha comunicación, y el tema de la muerte del indio se llevó todo esto. Entonces, bueno, no había espacio para no había comunicación. Espacio. No había espacio. No había espacio. Sí, pero al margen de eso está la crisis. Al margen de eso que la iglesia está muy preocupada. La iglesia tiene un contacto directo en toda la República Argentina, ni hablar de conurbano bonaerense, es decir, hacen territorio, caminan todos los días, tienen mucho contacto. El viernes a la noche, tipo 8:30 de la noche, yo pasaba con el auto por Ayacucho y Santa Fe, pleno Barrio Norte, Recoleta. La cola de gente que iba a comer a una iglesia que yo nunca no tenía ubicada, llegaba hasta Marcelo T. Alvear, viernes a la noche. Y vos mirabas a la gente y decís, che, pero esto no es gente indigente. Gente bien vestida, o sea, gente que todavía no se terminó de caer del mapa y que evidentemente muchos de ellos vivirían por ahí. Decís, che, están teniendo que ir a comer a los comedores. O sea, eso es nuevo. Sí, porque saben que quizás no pueden comer 2 veces al día las comidas centrales, y entonces las subsanan con las viandas que otorgan las iglesias. O las organizaciones, ¿no? Hay muchísimas organizaciones que no son religiosas, que están trabajando en muchos barrios de la capital federal dando viandas o dando meriendas. Y es así, más o menos, la cantidad que se ha sumado en los últimos 8 o 9 meses.
De 60 viandas han pasado a 120 o 140. Es muy complicado. No, es que si vos hablás con cualquiera, de cualquier comedor, sea eclesiástico o no, la relación es la misma. El otro día el intendente de Merlo nos decía que cuando termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ellos daban 1.500 bolsas de comida. Y ahora están entregando 130.000 en un municipio que tiene 700.000 habitantes. O sea, ¿cuánto? No puedo sacar la cuenta, pero el 20% de la población le están dando de comer. Pero perdón, Rolo, vos siempre comentás esto que la gente come una empanada en la calle, un chorizo, una salchicha. Eso es lo que tiene laburo. Y entonces también se está acercando la gente a estos lugares para alimentarse bien, porque te dan un plato de sopa, porque no están pudiendo alimentarse con... Y el otro detalle, que ahora se va a conocer esta semana, el índice de inflación, que va a dar otra vez una baja, ya el índice de Ciudad de Buenos Aires ya dio una inflación a la baja, pero el propio índice de Ciudad de Buenos Aires dice... baja la inflación promedio, pero no los alimentos, claro, que es lo que más pega a los sectores populares. Lo mismo va a pasar cuando se difunda, uno puede presumir el índice de inflación, y cuando vos desagregás ese índice de inflación y te concentras en alimentos y te concentras en los conurbanos, ves que sube muchísimo más que el promedio. Entonces, sí, claro, por eso está la disociación. El gobierno dice, la inflación está bajando, y otro te dice, ¿qué inflación está bajando? Así que a mí la guita me alcanza cada vez para menos. Entonces, esto termina pegando en los sectores que hacen algún grado de asistencia social, en especial con algo tan básico como la comida. Y la iglesia tiene el termómetro perfecto, porque es el termómetro más capilar del país. Totalmente, están en contacto directo, no se los está contando nadie, lo están viendo día a día, absolutamente. Y ahora se entiende por qué el presidente Milei no lo recibe. No escuché esto. Creo que sí, puede ser también en parte, pero no recibirlos. Pero o sea, si lo recibe, sabe que le va a decir esto. Y él le va a decir, bueno, ¿qué le va a decir? No. Bueno, la conducción anterior, como señor Ojea, también era una conducción francisquista, lo es también la sucesión de la conducción de la SEA también es francisquista. A la primera no la recibió porque se ve que quizá no le ha gustado mucho, y entonces ahora para la segunda conducción, o sea, la que continuó a la de Monseñor Ojea, la que encabeza Monseñor Colombo, solamente los recibe el canciller Kirchner. Es raro. Y después está el debate de la inteligencia artificial, donde la encíclica del Papa León XIV claramente dijo hay que controlar y regular la inteligencia artificial. Y a la semana siguiente Milei salió con una columna de opinión en el Financial Times diciendo no hay que controlar la inteligencia artificial. O sea, qué encíclica, ¿no? Qué impresionante. Sí. Qué impresionante. Bueno, él al ser un agustino... Uno de los redactores fue Tucho Fernández, ¿no? Uno de los coordinadores de la redacción de la encíclica fue Monseñor Víctor Tucho Fernández. Sí, además, bueno, siempre dicen que los agustinos son los más intelectuales de las congregaciones, ¿no? Entonces, claro, que el Papa... una vida interior. Claro, el discípulo de San Agustín, que era un intelectual dentro de la iglesia, ¿no? Pero lo que queda claro, más allá de las simplificaciones, es que Milei está en las antípodas de lo que dice la Iglesia Católica hoy. Por eso es bien interesante. ¿Por qué tanto entusiasmo por la visita del Papa? Yo creo que quisieron adelantar una buena noticia en el medio de muchas malas noticias con la visita del Papa. Ahora, si vos haces un análisis finito de todo lo que ha expresado el Papa León XIV, no hay mucho para entusiasmarse. Acaba de venir de una gira por Francia, otra por España, y no se privó de decir nada. Y encima te lo dice en castellano. Exactamente, te lo dice en castellano. ¿Piensan que se va a privar de algo el Papa cuando venga a la Argentina? El Papa está muy bien informado. Hay una gran línea argentina que permanece de todos los cambios que realizó Francisco en el Vaticano, que está ahí y sigue teniendo un contacto directo. Pero no hay por qué pensar que un Papa que sabía quién era Bergoglio, que trató con Bergoglio, va a ignorar lo que sucede en la Argentina cuando más es un Papa que se formó en América Latina. Necesariamente tiene que tener en Argentina un país donde además hay un presidente como Milei, que es como una especie de raro experimento mundial. Obviamente van a seguir de cerca lo que pasa en la Argentina, más allá de lo que el informe de la conferencia episcopal. Sí, sin dudas, es una noticia muy importante si se confirma. Yo creo que ha entrado en una zona de turbulencias la confirmación de la visita del Papa León,
porque hay que esperar los resultados de la elección en Perú. Sí, claro. Recordemos que el Papa tiene, teóricamente... Es un Papa americano de nacimiento, pero casi peruano por laburo, ¿no? Claro, está nacionalizado. Tienen doble nacionalidad, tienen nacionalidad norteamericana y peruana. Y el viaje integra Perú, Uruguay y Argentina. Sí, también recordemos que las elecciones de Perú están en un punto de absoluto suspenso, donde iba ganando Keiko Fujimori y en las últimas... Nada, hay un 0,1%, 50,1% estaba el candidato de la izquierda, que se llama Roberto Sánchez, como Sancho, como Sandro, va a gobernar Sandro Perú. Y está ahí la discusión, y es una elección importante, porque si gana la derecha, se pinta de violeta otro país más de América Latina, y si gana el centro izquierda, va a ser un gobierno débil, o sea que va a ser otra vez un factor de inestabilidad en Perú. Pero la otra cosa, que si viniera el Papa acá con esta prédica, el Papa no va a cambiar lo que dice, se va a convertir, cualquier cosa que haga, cualquier acto público que diga, se va a convertir en un acto opositor a Milei en la previa a las elecciones. Yo ni creo que le convenga al gobierno. O al menos en las interpretaciones de lo que diga el Papa. Es como el acto del Indio Solari, ¿viste? Se va a convertir en un acto opositor. La interpretación va a ser que es un acto opositor. Pero falta, además, muchos detalles. O sea, el entusiasmo inicial y la desprolijidad es algo que juega en contra. No se puede presentar un viaje papal en desprolijidad. Como si fuera a visitar a un amigo. Exacto. Aparte de las provincias que va a visitar, el costo del viaje, a dónde se queda. Hay muchos detalles, además del político, que es el principal, ¿no? Patricia, gracias por venir. Hasta luego, gracias. Chao.